para el análisis de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir tocando ahora. Ahora sí, entonces iniciamos. Vamos a hablar y vamos a dar un pequeño vistazo a lo que es el enfoque económico para el análisis de las organizaciones, que esto nos permite ahondar un poco más sobre cómo se han llegado a crear, ¿no?, las organizaciones o a raíz de qué se llegan a generar las organizaciones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos los vamos a ir tratando. Son algunos aspectos, sobre todo relacionados a la parte económica y cómo estos llegan a afectar también a una organización, ¿no? Entonces, es un aspecto en el cual vamos a ir haciendo hincapié, ¿no? Para poder entender justamente cuál es este movimiento que se va generando en una organización y la relación que llega a tener con otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, esos aspectos los vamos a ir considerando, ¿no? Los vamos a ir considerando en el tema del día de hoy, ¿no? Comenzamos. Entonces, la pregunta que llegamos a tener en cuenta en relación a lo que son los enfoques económicos para el análisis de las organizaciones, tomamos en cuenta por qué economía y dirección, ¿no? Cuando nos referimos a economía, obviamente nos referimos a la ciencia que se encarga de la asignación, ¿no? De una asignación eficiente de los recursos, ¿no? Acá debemos destacar que la economía estudia eso, ¿no? Una asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿no? Los recursos son escasos. El agua es escasa. ¿A qué me refiero al decir que el agua es escasa? Me refiero a que si no la llegamos a gestionar bien, de manera eficiente, obviamente que no vamos a poder llegar a tener esta misma en un futuro, ¿no? Entonces, los recursos son escasos, pero las necesidades son ilimitadas, ¿no? Y justamente la economía se encarga de eso, de realizar un estudio para poder asignar de manera eficiente los recursos que son escasos, ¿no? Había una pregunta, ¿no? Una pregunta que alguna vez se realizaba en relación a que en una isla, si llegamos a suponer que nos encontramos en una isla donde no existe el dinero, o sea, no existe la moneda, no existen los billetes, no hay ninguna moneda que llegue a circular, habrá problemas económicos, ¿no? Habrá problemas económicos si nos encontramos en una isla donde tenemos árboles frutales, por así decirlo, algunos animales que puedan criar. No existe dinero, ¿no? No existe el dinero, no existe una moneda en la cual puedas comprar y demás, no, o vender, nada. No existe el dinero. ¿Habrá problemas económicos? ¿Habrá problemas económicos en esta isla en la cual no existe dinero? Pues sí las hay, o sí hay. ¿Por qué? Porque el problema económico no está directamente relacionado al dinero, sino que está relacionado a la administración de recursos escasos, ¿ok? Y a eso nos referimos y es lo que se habla tanto, que se indica que va a llegar un momento en que no vamos a poder acceder al agua como accedemos ahora, ¿no? De manera tal vez más sencilla, ilimitada y demás, sino que ya va a ser un recurso mucho más escaso, ¿no? Lo que es el mercado de valores indicaba que ya se estaba llegando a generar acciones en cuanto a lo que es el agua, ¿no? Obviamente, ¿por qué se va generando esto? Porque obviamente ya se va previendo que este recurso es escaso, ¿no? O que va a ser escaso. Entonces, en este ejemplo podemos darnos de cuenta que el dinero, las monedas, en la moneda, los billetes y demás, no está directamente relacionado al problema económico, sino que el problema económico está relacionado directamente a la administración eficiente que se realiza de los recursos escasos, ¿no? De los recursos escasos. Y eso es lo que hace la economía, ¿no? Eso es lo que estudia la economía, cómo realizar una administración eficiente de lo que son los recursos. Y aquí lo que vamos a combinar es eso, recursos escasos con dirección. Y al decir dirección, obviamente nos referimos a lo que es administración, ¿no? Y ahí hay dos autores que han llegado a estudiar esto, que es Barney y Ouchi, ¿no? Que lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Existe una necesidad de una teoría
para poder explicar los hechos, ¿no? Es decir, también se toma en cuenta una necesidad de un cuerpo de conocimientos bien ordenado, ¿no? Que nos permita entender los diferentes hechos que vamos llegando a evidenciar en una organización. Hay algunos cambios más que van relacionados a esto, que es toca la microeconomía, el tema de la incertidumbre, ¿no? Que se genera en los mercados, que obviamente esto igual hemos comentado que va de la mano de qué, de que el entorno es dinámico, que el entorno es cambiante, y obviamente el entorno tiene cierta incertidumbre que nosotros deberíamos considerar. El tema de asimetrías de la información, ¿no? Este término, yo sé que tal vez no lo han escuchado, pero es un término muy interesante, ¿no? Y nos permite analizar diferentes aspectos, diferentes características desde una organización. No sé si alguien me puede indicar, no sé si alguien sabe a qué nos referimos con asimetría, asimetría de información o asimetrías de la información. ¿Alguien ha escuchado a qué hace referencia este término? ¿Alguien tiene conocimiento de qué hace referencia este término de asimetrías de la información? A ver, alguien que nos pueda indicar, sin buscar en San Google. A ver, Yesenia, Lick. ¿sí? ¿Cuál es la pregunta, Lick? ¿Qué es asimetrías de la información? Ah, cuando en un mercado una de las partes que intervienen en una compra-venta no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto o servicio, ¿puede ser? Ya, podemos considerarlo. A ver, ¿alguien más? Licenciado, ¿me escucha? Hola. Aló, aló. Van a disculpar, mi micrófono se ha apagado. Ok, entonces, cuando nos referimos a simetrías de la información, que lo vamos a ver más adelante de manera más específica, nos referimos a que en el mercado no hay una igualdad, ¿no? En relación a la información a la Licenciado, cual se llega a acceder, sino que existe una desigualdad. ¿A qué me refiero con esta desigualdad? Que uno de las dos partes, ya sea el comprador o el vendedor, tiene mayor información, ¿no? Que la otra parte. Uno de los dos tiene mayor información que la otra parte. A eso nos referimos con asimetrías de la información. Y cuando hablamos de asimetrías de la información, que obviamente vamos a verlo de manera específica, como comentaba más adelante, tenemos ahí dos opciones que pueden llegar a surgir. Uno que es el tema del riesgo moral y otro que es el tema de la selección adversa, ¿no? La selección adversa es aquel proceso que se da antes de la transacción y el riesgo moral es aquel
aquello que se da después de la transacción. Entonces, esto igual lo vamos a llegar a explicar, ¿no? En relación a estos aspectos. Entonces, a eso nos referimos con asimetrías de la información. Asimetría es desigualdad, ¿no? Obviamente, simetría es que es igual. Entonces, asimetrías de la información hace referencia a que una de las dos partes tiene mayor información, ¿no? Una de las dos partes tiene mayor información. Por ejemplo, si tú quieres comprar un auto, como vamos a ver este caso, que es un estudio que se ha llegado a realizar, entonces puede ser que el vendedor, no el que va a vender, tenga mayor información en relación a las características del auto que el comprador, ¿no? Es decir, el vendedor va a saber qué aspectos están fallando, si está fallando algo en el auto o si está todo bien. Entonces, el vendedor tiene mayor información que el comprador, ¿no? Entonces, esa es una asimetría. Eso es una asimetría en un ejemplo que se puede dar, pero también se puede llegar a ver esto en diferentes situaciones, ¿no? Que obviamente vamos a llegar a analizar y también ustedes van a llegar a plantear ejemplos. El tema de la racionalidad limitada hace referencia a que nosotros conocemos cierta cantidad, ¿no? de aspectos. Obviamente no podemos conocer absolutamente todo, ¿no? Es decir, como administradores no podemos conocer sobre medicina, digamos, ¿no? Específicamente. Entonces, sí existe cierta racionalidad limitada y de igual manera está presente que de igual manera está presente en relación a las transacciones que se llegan a dar en los mercados, ¿no? Luego tenemos el oportunismo, y el oportunismo obviamente es aquel comportamiento que llega a tener alguna de las dos partes, ya sea el vendedor o el comprador, o una organización con otra organización, que llega a comportarse de manera oportuna, es decir, que llega a tener cierto comportamiento para un beneficio, un interés propio, ¿no? En desmedro de la otra persona, que igual lo vamos a llegar a analizar con el tiempo. Y lo que es en relación a lo que es las inversiones en activos específicos que se llegan a tomar en cuenta en este sentido, aquellos activos que especialmente se llegan a utilizar en una determinada empresa, ¿no? Para una determinada actividad, ¿no? Y que difícilmente este activo se va a poder llegar a utilizar en otra organización, ¿no? Entonces, el tema de inversiones en activos específicos hacen que estos activos sean especialmente para una empresa, ¿no? Y si lo llevaran a otra empresa, a otro rubro, difícilmente va a tener la misma efectividad, ¿no? Ya que son especialmente elaborados para una determinada empresa, por eso son activos específicos, ¿no? Entonces hay que ver también en eso, analizar las características que tienen cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, para poder realizar un análisis de este sentido, vamos a ver, tomar en cuenta también lo que es el imperialismo económico, ¿no? Que está de por medio en toda organización, ¿no? Obviamente, considerando a las grandes transnacionales también, que se llegan a tener, a las grandes corporaciones que de igual forma están también intrometidas en estos aspectos, ¿no? Y esa es parte del análisis de la organización que buscamos realizar. En ese sentido, se han realizado diferentes investigaciones. Una de esas investigaciones iba relacionado a qué, a lo que es el tema del enfoque contractual o la nueva economía institucional. Esta economía de costes de transacción que ha sido planteada por el autor Williamson en el año 1975. También se conoce lo que es la teoría de la agencia, que ha sido planteada por los autores Jensen y McLean el año 1976, y la economía de derechos de propiedad de Grossman Hart de 1976. La economía de costes de transacción, ¿a qué hace referencia a esto, no? Y esos términos, como les indicaba, que como pueden ver son estudios de hace varios años, ¿no? Pero que actualmente siguen vigentes, ¿no? Que actualmente los seguimos llegando a evidenciar en las transacciones que realizan las empresas, ¿no? En las situaciones que viven las empresas y muchas de esas teorías nosotros no las conocemos, ¿no? A cabalidad o no las hayamos escuchado. Por eso es importante que las lleguemos a indicar, ¿no? Cuando hablamos de economía de costes de transacción, nos referimos obviamente a que a los costes que llega a generarse por realizar una determinada transacción en una organización, ¿no?
Y en estos costes no solamente hablamos de un aspecto económico, ¿no? Relacionado al dinero, sino que también hablamos un aspecto relacionado al tiempo, un aspecto relacionado al esfuerzo que realiza la organización para obtener determinado bien, a un esfuerzo que realiza algún consumidor, algún cliente para poder realizar alguna transacción, ¿no? O alguna actividad dentro de lo que es la organización o en relación a lo que es la organización. Luego tenemos lo que es el tema de la teoría de la agencia, ¿no? El tema de la teoría de la agencia, que es una teoría igual muy interesante, debido a que hace referencia a que se analiza, por ejemplo, el papel que cumplen los directivos, ¿no? En una determinada organización. Obviamente, que el gerente general, es decir, el directivo a quien se encarga de que llegue a comandar, a liderizar una determinada organización, va a depender de quién, va a depender de los accionistas, y los accionistas obviamente son los propietarios de la organización. Pero, ahí se llega a analizar qué es lo que sucedería si este directivo llega a actuar con oportunismo, es decir, que llega a realizar algunas actividades para beneficio propio, ¿no? Y en contra de lo que busca la organización. Entonces, esta teoría de la agencia plantea esos efectos, ¿no? O plantea o estudia esos efectos que pueden llegar a surgir, cómo los accionistas pueden llegar a controlar o cómo pueden realizar un control adecuado al directivo, porque obviamente este directivo llega a depender de ellos y que se mantengan los mismos intereses, ¿no? Y un ejemplo muy claro que les puedo dar, que es de conocimiento público, es en el caso de Entel, ¿no? En el caso de Entel, han llegado a nombrar, en el proceso de transición, han llegado a nombrar a un gerente, ¿no? Un gerente, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero que tenía problemas de corrupción. Lo han llevado a nombrar a él de gerente, ¿no? ¿Y por qué lo han llegado a destituir? Lo han llegado a destituir porque ha ido en contra o no ha llegado a acatar los lineamientos que se han dado en la junta directiva, ¿no? De accionistas. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver este problema, ¿no? De agencia en que el gerente ha llegado a actuar con oportunismo, ¿no? Con oportunismo, buscando un beneficio propio, un beneficio propio. Entonces, obviamente, esos problemas también se dan en las empresas, ¿no? Y y es importante eh, ahí es importante considerar estos aspectos, ¿no? Para poder realizar. Y esta teoría de la agencia es mucho más amplia, ¿no? Abarca totalmente muchas investigaciones que se han llegado a indicar o a realizar en base a esta teoría, ¿no? La mayoría de las investigaciones toman en cuenta teorías que las llegan a respaldar. Y esta es una de las teorías que más se ha utilizado para poder llegar a estudiar diferentes campos en relación a lo que es las organizaciones, en relación a lo que es la empresa y la administración. ¿No? Igual que la teoría de economía de costes de transacción, ¿no? Que hemos indicado que hace referencia a lo que es el tema de cómo entender, ¿no? Esas transacciones que se llegan a realizar o esos intercambios que se llegan a realizar, ¿no? Y poder definir cuáles son los costos, ¿no? Que se llegan a incurrir en esto y también no solamente considerar los costos al inicio de este intercambio, de esta transacción, sino también considerar los costos que se pueden llegar a generar después de haber realizado esta transacción, ¿no? Entonces, eso llegamos a tomar en cuenta, ¿no? En relación a este tema de los costos de transacción. Y les decía que no solamente se refiere a un aspecto económico de dinero, sino que también hacemos referencia al esfuerzo, cuánto te ha costado, cuánto esfuerzo te ha costado, cuánto tiempo te ha incurrido poder realizar este tipo de transacción. Entonces, eso igual está dentro del análisis que se realiza, porque muchas veces solamente nos fijamos en el tema económico del dinero, pero no nos fijamos cuánto tiempo ha tomado, ¿no? Poder realizar estos aspectos, ¿no? Y ese es un error, sobre todo los que llegan a incurrir en esto, son los microempresarios,
¿no? Los microempresarios, debido a que muchas veces ellos no saben con exactitud cuánto les cuesta un determinado producto, ¿no? Cuánto les cuesta fabricar o elaborar un determinado producto. Muchas veces dejan de lado qué, que es algo bien importante, solamente se basan en la materia prima y dejan de lado el tiempo que les ha costado poder elaborar ese producto, el esfuerzo que les ha costado. Obviamente ellos tienen también que pagarse un salario, ¿no? Por el trabajo que realizan, pero solamente se ven en la materia prima. Se me ha costado de materia prima 10 bolivianos, yo lo voy a vender a 2, voy a ganar 2, pero realmente no valoran el tema de la mano de obra, ¿no? Que ellos llegan a tener. Entonces, estos temas, este tema de costos de transacción es muy importante en relación a esto, ¿no? Y considerar las características que llega a tenerse en relación a estos aspectos, ¿no? Luego tenemos en relación a eso el autor Coase del año 1937, llega a estudiar lo que es la naturaleza de la empresa, ¿no? Es decir, cuál es esa relación que existe entre empresa y mercado, ¿no? Como formas alternativas de organización de los intercambios. Es decir, cuándo llega a surgir una empresa y cuándo directamente podríamos llegar a acceder al mercado. O sea, cuándo podemos llegar a acceder directamente al mercado y cuándo podríamos llegar a acceder a una empresa. O sea, ¿qué es lo que se necesita para que se llegue a generar una empresa? ¿No? Y esa diferencia que llega a haber en relación a estos dos aspectos, ¿no? En lo que es empresa y en lo que es mercado, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre esos dos? ¿No? Y eso es lo que se va a ir también viendo. La empresa, indica este autor, que llega a surgir cuando los costes de organización interna son menores que los costes de transacción. Entonces, una empresa va a llegar a surgir cuando los costos de organización interna, es decir, los costos en los que llega a incurrir una empresa de la interna, son menores que los costos de transacción, esos costos de intercambio que llega a realizar la empresa, ¿no? Entonces, ese es un parámetro que se llega a considerar, ¿no? Y que se llega a tomar en cuenta, y que lo vamos a ir explicando ahora. Conceptos básicos que se van a llegar a tomar en cuenta en estos dos temas, ¿no? El primer tema, que es la relación entre los mercados y las organizaciones, que lo vamos a ir considerando. Ahí vamos a hablar de lo que es el problema económico, que ya les he indicado que el problema económico no va relacionado directamente al dinero, sino que va relacionado a lo que es la administración de los recursos escasos. Luego, consideramos la especialización y coordinación. ¿Cuál es la importancia de la especialización? Y ahí obviamente se habla de lo que es la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo, que obviamente esto ya lo hemos visto, ya lo conocemos. ¿A qué hace referencia el tema de la división del trabajo? Porque en relación a esto también se ha visto desde que hemos hablado, desde Taylor, desde Fayol. Ahí ya se veía lo que es la división del trabajo y obviamente las características que tiene esta y cómo y se llega a coordinar, ¿no? Esta especialización en base a esa división del trabajo, ¿no? Los mercados como mecanismo de coordinación que podemos llegar a considerar, ¿no? Están los costes derivados del funcionamiento del sistema de precio y ahí hablamos de costes, ¿no? O sea, ¿qué tipos de costos o costes podemos llegar a encontrar? Están los costes de búsqueda de información. O sea, ¿cuánto tiempo has llegado a emplear para poder buscar información, para poder realizar esa transacción? O sea, considerar ese aspecto más, no solamente el aspecto económico, sino considerar el tiempo que te demora. Los costes de negociación y de los contratos, es decir, tú firmas un contrato, ¿no? Realizas un contrato, una transacción. ¿Qué pasa si incumplen, ¿no? Que si te incumplen, ¿no? Y no llegan a cumplir con lo que se ha llegado a establecer. Entonces, igual incurre sus costes, porque vas a tener que demandar, vas a tener que denunciar este aspecto para que te puedas retribuir el perjuicio que te está realizando, y obviamente eso es un costo.
no es algo que va a ser sencillo, ¿no? Entonces, igual se realiza ese análisis. Los costes de vigilar el cumplimiento de los contratos, es decir, que se lleven a cabo de forma idónea, ¿no? A cabalidad. Entonces, igual se incurre en un costo, ¿no? Igual se incurre en un costo. La organización como mecanismo alternativo de coordinación, que obviamente esta está presente en el mercado y obviamente la importancia que tiene la misma, igual la debemos llegar a considerar. Entonces, como pueden darse de cuenta acá, en este punto de los costes o costos de transacción, no solamente hablamos de un aspecto económico, no estamos hablando también en relación al tiempo que te demora, en relación al tiempo que tú debes considerar para poder llevar a cabo una determinada actividad. Los problemas en el uso de la información, que esto ya lo vamos a ver en el tema 2, que van relacionados a lo que es las asimetrías de la información o la información incompleta, desigual que hemos mencionado, que es importante igual que lo lleguen a conocer. La información asimétrica, conducta oportunista, que llega a surgir en base a esta, y ahí tenemos dos etapas, ¿no? Dos etapas primordiales. Una es la precontractual, que es la selección adversa, es decir, antes que se llegue a realizar el contrato, selección adversa, y la postcontractual, que es el riesgo moral. Esta se lleva a cabo o esta se llega a evidenciar después de firmar el contrato o después de haber realizado el contrato. Y vamos a dar algunos ejemplos en relación a esto para que pueda quedar un poco más claro en qué consisten estos dos conceptos y que también ustedes puedan plantear, ¿no? Ejemplos donde se puedan llegar a, donde se puede llegar a evidenciar estas dos etapas, ¿no? La precontractual, que es la selección adversa, y la postcontractual, que es el riesgo moral, que ambas pertenecen a lo que es las asimetrías de la información, ¿no? Las asimetrías de la información, es decir, la información incompleta, ¿no? La información incompleta que llegamos a identificar en el mercado, ¿no? Que obviamente debemos ir considerando en relación a este aspecto. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta en relación a lo que hemos ido viendo hasta ahora? ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran? Ok, entonces continúa. Perfecto. Ok. Los mercados y las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos? Cuando hablamos de la ciencia económica, como les mencionaba, hacíamos referencia a que es una ciencia que estudia la asignación de los recursos, ¿no? Considerando que estos recursos son escasos, ¿no? Y que obviamente tenemos necesidades ilimitadas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando indicamos que los recursos son escasos, por ejemplo, estábamos hablando del ejemplo del agua. El agua, obviamente, sí, con los problemas que hemos vivido ya hace algunos años, ¿no? Donde ha habido una escasez, ahí realmente hemos podido llegar a identificar, ¿no? Que este recurso, si no lo llegamos a administrar de forma adecuada, puede llegarnos a faltar en algún momento si seguimos con un consumo desmedido, ¿no? Entonces, ahí vemos que este tema, ¿no? Y la relevancia que tiene también el curso. Entonces, cuando hablamos de la ciencia económica, a eso nos referimos, a una ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos a fines alternativos, ¿no? Y obviamente estos recursos escasos, de los recursos son escasos, pero las necesidades son ilimitadas. ¿A qué nos refiero con eso? Que que no solamente hoy vas a tener sed, que hoy no solamente hoy vas a tener que asearte y demás y utilizar el agua para ello, sino que de aquí a un futuro siempre vas a tener que utilizar el agua, o sea, siempre vas a tener esa necesidad, ¿no? De poder acceder a este recurso. Entonces la necesidad no se va a llegar a parar o no va a llegar
a satisfacerse solamente un día, sino que va a ser cada día. Entonces, a eso nos referimos cuando indicamos que la necesidad es ilimitada, pero el agua, si no la llegamos a cuidar, y esto ya lo hemos visto cuando hemos tenido problemas de escasez, entonces, obviamente, si no la llegamos a cuidar y a gestionar de forma adecuada, nos puede llegar a hacer falta en algún momento, ¿no? En relación a esto, ¿no? Surgen preguntas también en relación a lo que es la ciencia económica, por ejemplo, de qué producir, cómo podemos llegar a producir, ¿no? Es decir, con qué combinación de recursos podemos llegar a producir y para quién, ¿no? ¿Para quién? O sea, para qué personas, para qué segmento, para qué público podemos llegar a producir, ¿no? Y ahí podemos hablar de este problema económico que hace referencia a que, a primero, a reconciliar el conflicto entre lo que son las necesidades y los deseos casi ilimitados, ¿no? Y ahí también entran de por medio lo que son los recursos escasos, ¿no? Deseo, mejor dicho, necesidades, deseos que son casi ilimitados y los recursos que son escasos, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que hacer una adecuada gestión, una adecuada administración, un adecuado equilibrio entre estos términos, ¿no? Y cómo hacer el mejor uso de estos recursos disponibles, ¿no? Ahí está el problema de eficiencia, ¿no? Que debemos resolver o que llega a resolver también el tema de la economía, obviamente desde un nivel más macro, pero nosotros ya estamos presentes en un nivel ya en relación a lo que son las organizaciones. Entonces ahí está el problema, ¿no? El tema de necesidades y deseos casi limitados, el tema de recursos que son escasos, y cómo podemos hacer el mejor uso de estos recursos disponibles, ¿no? Y ahí les hablaba también en anteriores clases, ¿no? Que este es un problema que ha llegado a surgir en primera instancia cuando se ha llegado a iniciar la administración, ¿no? Lo que tenían era un problema de eficiencia, ¿no? ¿Qué nos referimos a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia? Nos referimos a hacer un uso adecuado de los recursos. A eso nos referimos cuando hablamos de eficiencia. Hacer un uso adecuado de los recursos. Entonces, eso es lo que se buscaba en primera instancia, ¿no? Eso es lo que se llegaba a tratar en primera instancia y donde obviamente se hacía mucho más bien. Y esto ha sido desde el inicio de la administración. Buscaban el tema de ser más eficiente, más hacer un uso racional de los recursos, ¿no? Disponibles. Y acá viene el tema de la división del trabajo, ¿no? ¿Alguien me puede explicar con algún ejemplo a qué hace referencia esta división del trabajo? ¿Alguien me puede indicar en algún ejemplo o en sus palabras, ¿no? ¿A qué nos referimos con el tema de la división del trabajo? A ver, alguien que me quiera indicar a qué nos referimos cuando hablamos de división del trabajo. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo. Sí, licenciado, tal vez un ejemplo podría ser en una fábrica que el exceso de división del trabajo se podría presentar un ejemplo hipotético, ¿no? En el que una persona tiene que ajustar los tornillos, otra persona tiene que ajustar las tuercas, la otra persona tiene que llevar la placa metálica, entonces se genera una división del trabajo excesiva. Ok, muy bien, Leonardo. Muy bien. ¿Alguien más que pueda llegar a participar, que quiera llegar a participar? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, estimada Juan. Tal vez podría ser lo que es el trabajo hormiga, Ya, más o menos, ¿a qué hace referencia? eh, ya que se dividen las tareas y cada uno hace una distinta tarea.
para un objetivo en común, ¿no? Pero yo lo veo como división de trabajo eso. Ya, muy bien. Muy bien, básicamente, ¿no? La idea general, de forma general, lo que nos ha comentado Leonardo está correcto, de igual manera lo que nos han llegado a indicar su compañera Fanny, ¿no? Cuando hablamos de la división del trabajo, nos referimos a eso, ¿no? Nos referimos a eso, a poder dividir las actividades, ¿no? Que se llevan a cabo dentro de la organización y también referido a un aspecto externo, ¿no? Obviamente ya considerando diferentes tipos de organización, ¿no? Diferentes tipos de organizaciones. Entonces, eso es lo que hace referencia a lo que es la división del trabajo, ¿no? Y claramente lo han indicado sus compañeros, ¿no? Con el ejemplo correspondiente. Entonces, acá eh, cómo podemos llegar a centralizar este aspecto, ¿no? Y es lo que también nos indicaba ahí Leonardo, ¿no? Entonces, primero, supongamos que en una fábrica, para poder llegar a elaborar un determinado producto, digamos, una mesa, digamos, ¿no? Una mesa. Entonces, una mesa se requerían 7, o mejor dicho, 8 pasos, ¿no? Desde lo que era el cortado de la madera, ¿no? Desde la recepción de la madera, desde lo que es el cortado de la madera, ¿no? O mejor dicho, desde lo que es eh, antes del cortado de la madera, la medición, ¿no? La medición que se decía, luego el cortado de la madera, luego ya se llegaba a ensamblar, ¿no? Se llegaba a ensamblar, un poco lento. Entonces, eran 8 pasos. Supongamos que eran 8 pasos, ¿no? Lo que se llegaban a considerar para poder eh, llegar a elaborar lo que es un determinado producto, ¿no? En este caso, estamos hablando de lo que es una mesa, ¿no? Entonces, son 8 pasos, ¿no? Que llegamos a considerar, ¿no? 8 pasos. 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en primera instancia? ¿Qué es lo que sucedía? Y esto es cierto, o sea, es verdad, si ustedes revisan, existía esto. Y obviamente, como siempre les indicaba, debemos contextualizar, ¿no? Obviamente que ahora hemos avanzado mucho a lo que era 50 años atrás, pero es importante saber cómo ha iniciado eso, ¿no? Cómo se ha llegado cómo hemos llegado a estar en el nivel en que hoy nos encontramos, ¿no? Que obviamente ha habido una evolución y esta evolución no solamente realizada en una ciencia, se ha realizado esta evolución en diferentes ciencias, ¿no? El marketing ha cambiado, antes era un marketing tradicional, ahora estamos en un marketing digital. El tema de los recursos humanos de igual han cambiado, antes era obviamente recursos humanos, veían a la persona como un recurso más, ahora es talento humano, ahora se debe potenciar a lo que es los colaboradores, el talento que tienen. Entonces todo ha ido cambiando, ¿no? Todo ha ido, desde las finanzas igual, ¿no? Hoy en día se hace mucho hincapié en lo que es la bolsa de valores, lo que son las criptomonedas y demás. En el tema de la tecnología, ni qué decir, igual se ha ido avanzando. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes, no? Sucedía que un determinado trabajador, un determinado obrero, iba área o paso por paso, ¿no? O sea, llegaba a cortar la madera, luego la iba a llegar a armar, luego la iba a llegar a pulir, iba paso por paso trabajando, ¿no? Y obviamente lo que sucedía acá era una ineficiencia en el proceso. ¿Por qué? Porque el trabajador al ir punto por punto, uno que llegaba a perder, iba a haber tiempo perdido en el tiempo, en el transcurso que iba de un punto a otro, iba a haber tiempo perdido o había tiempo perdido. Y otro aspecto era que ese trabajador no era especialista en ninguno de estos puntos. De así bien conocía todos estos, pero no se ha logrado especializar en uno exactamente. Entonces, con lo que ha venido con la división del trabajo es lo que nos indicaba Leonardo, ¿no? Es decir, que se ha llegado a indicar que un determinado trabajador se va a hacer cargo del primer proceso, ¿no? Solamente de este primer proceso, no se mueve. Tú haces solamente este proceso de recepción de madera adecuada, ¿no? Va a haber otro trabajador
el que se va a encargar de lo que es la medición, ¿no? Del diseño de la mesa, ¿no? Va a haber otro trabajador que se va a encargar solamente del cortado, ¿no? Del cortado. Va a haber otro trabajador que se va a encargar de lo que es el pintado. Va a haber otro trabajador que se va a encargar de lo que es el barnizado, ¿no? Va a haber otro trabajador que se va a encargar de lo que es el empaquetado. Va a haber otro trabajador que se va a llegar a encargar de lo que es ya la distribución y otro trabajador que ya se va a llegar a encargar de lo que es las cobranzas, el recibo del producto. Por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esto es la división del mercado, ¿no? Porque una vez que se llega a dividir, mejor dicho, el trabajo, una división cuando se llega a realizar ya que es lo que es la división del trabajo, se llega a generar ¿qué? Se llega a generar especialización, ¿eh? Se llega a generar especialización, es decir, que cada ya colaborador, cada obrero, al pertenecer a una sola actividad, a un solo proceso, encargarse de un solo proceso, ya se vuelve especialista, ya se vuelve especialista en ese proceso. Y obviamente su curva de experiencia, ¿no? Su curva de experiencia que llega a tener es mucho mayor, ¿no? O sea, ya se vuelve experimentado, ya sabe si en algún momento llega a fallar algún aspecto, ya sabe a qué se debe, y tiene mayor experiencia, mayor destreza, mayor agilidad para poder realizar este proceso. Entonces, la división del trabajo, ¿qué es lo que genera? Genera especialización. ¿Y esto cómo lo podemos llegar a evidenciar en el mercado, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a evidenciar eso? Pues claramente lo diferenciamos que algunos empresarios se abocan a lo que es la panadería, se especializan en eso. Otros empresarios se enfocan en lo que es la elaboración de zapatos, se especializan en eso. Entonces, en las organizaciones, de igual manera, existe la especialización. No hay una empresa que haga pasteles y también haga zapatos, ¿no? O que haga pasteles, zapatos y también haga muebles. Entonces, lo que generalmente se busca es la especialización, ¿no? Sobre todo con aquellas actividades productivas, me refiero, ¿no? No hay actividades de comercio, sino aquellas actividades productivas. Y hasta en las del mismo comercio existe lo que es una división, ya sea por líneas de producto, que no se mezclan las líneas. No mezclamos lácteos con sardinas, por ejemplo, en el caso de PIL. No mezclamos lácteos con café, igual en el caso de PIL. Entonces existen líneas de productos, ¿no? Y obviamente es una división que se realiza. Pero en relación a lo que es la división del trabajo, nos referimos a eso, a poder dividir las actividades para que los colaboradores se vuelvan especialistas en esas actividades. Y lo mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones de igual manera se vuelven especialistas en los rubros en los cuales pertenecen, ¿no? Y ahí obviamente luego ya viene lo que es la coordinación de esta especialización, y ahí se tiene lo que es el mercado y se tiene lo que son las organizaciones, ¿no? Las organizaciones. El mercado como las organizaciones, y entre estas dos lo que llega a fluir es el tema de la información, ¿no? La información, que obviamente la información es vital para que se pueda llegar a dar una relación obviamente totalmente productiva, ¿no? Y ahí existe una presión que va relacionada a lo que es el ambiente, una presión que va relacionada a lo que es la selección, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Entonces, es de esta manera, ¿no? Que se llega a trabajar en las empresas, cómo ha llegado a surgir, ¿no? No crean que siempre ha sido así, obviamente porque ahora lo vemos. No crean que siempre ha sido así. En algún momento, obviamente, no se tenía o no se trabajaba de este aspecto, o no se trabajaba de esta forma. Entonces, eso igual es importante que lo vayamos considerando, ¿no? Que vayamos analizando también estos puntos. Y ahí hay un ejemplo claro, ¿no? Hay un ejemplo claro en relación a qué es la división del trabajo y cuál es la relación que se tiene con la productividad, ¿no? Y en los primeros estudios que se han realizado ha sido para el estudio de una fábrica de alfileres, ¿sí? Una fábrica de alfileres. Entonces, ¿qué es lo que se indicaba en esta fábrica de alfileres? Por ejemplo, se ha llegado a estudiar, es un estudio antiguo, ¿en qué? En que se ha llegado a llegar a medir cuántos alfileres podía producir una sola persona, ¿no? Pasando por todos las etapas correspondientes, ¿no? Es decir, desde cortar el cable, desde
llegar a colocar la cabecera del alfiler, desde embolsar y todo aquello, ¿no? Entonces, el resultado que tenía una persona de poder hacer todo este proceso de fabricar alfileres era muy, muy bajo, era muy bajo, ¿no? O sea, era un resultado muy mínimo que llegaba a producir una persona, una sola persona, llegando a, o sea, que cada persona pase por todo el proceso de fabricación de alquileres, el resultado que obtenían estas personas era muy bajo, era mínimo. ¿Qué es lo que sucedía en cambio cuando se llegaba a trabajar mediante lo que es la división del trabajo, ¿no? Entonces ya ahí se veía un aumento en la productividad al realizar estos alquileres, ¿no? Y ahí obviamente se llega a destacar la importancia que tiene esta división del trabajo para poder llegar a aumentar lo que es la productividad, ¿no? Es decir, si son 5 operarios, y de estos 5 operarios les digo que cada uno llegue a elaborar los alfileres y pase por todas las áreas, el resultado que obtenían era mínimo, era muy bajo. En cambio, si estos mismos 5 operarios les digo que uno se encargue de una actividad, otro se encargue de otra actividad y otro se encargue de otra actividad y así sucesivamente, el resultado que llegaron a obtener era muy alto. Entonces, esos aspectos igual se han llegado a considerar, ¿no? Igual, señor. Pues, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos viendo, ¿no? Primero, que la especialización logra mayor productividad, ¿no? La especialización logra mayor productividad. Y a eso nos referimos cuando hablamos de lo que es la división del trabajo. Pero, surge la necesidad de realizar intercambios y de llegarlos a coordinar. Obviamente, un especialista en una determinada actividad, en un determinado rubro, no puede vivir solamente de los productos, necesita intercambiarlos, ¿no? Entonces existe la necesidad también de realizar este intercambio y también de llegarlos a coordinar, ¿no? Para hacer un uso óptimo de los recursos, se requiere llegar a cooperar, ¿no? Y llegar a acuerdos. Entonces, obviamente, por ejemplo, lo que se daba antes, ¿no? Y hoy en día igual se sigue dando ese tema del trueque, ¿no? Que yo me especializo en la pesca, tú te especializas en la agricultura, yo te doy pescados y tú me das alguna verdura y demás, ¿no? Que hayas llegado a producir. Entonces, hoy en día creen que se debe futuro de que obviamente se sigue dando en los diferentes pueblos, pero también en las organizaciones. ¿Cómo se dice estas organizaciones? Se llaman ahora contraservicios, ¿no? Por ejemplo, si una determinada empresa quiere salir en un determinado canal de televisión, muchas veces porque le lleguen a anunciar, esta empresa da productos, ¿no? Entonces, yo te doy productos y obviamente también el canal de televisión lo llega a anunciar en un determinado programa, ¿no? Y es un contraservicio. Entonces ahí obviamente puede ser que en muchas ocasiones no es de por medio un tema económico, sino un tema de contraservicio. O sea, yo te doy los productos y tú me llegas a anunciar en el programa. Obviamente que en algunos otros contextos sí está de medio en pagar por la publicidad, ¿no? Pero en muchos casos se da de esta forma también, ¿no? Es un contraservicio. Por eso dan productos para que puedan regalar, para que puedan obsequiar y demás aspectos, ¿no? En relación a eso. El problema de información, ¿no? ¿Cómo producir la información relevante y transmitirla a los decisores pertinentes, ¿no? Que es un aspecto igual que se debe ir considerando. ¿Cómo producir la información relevante? ¿Cómo producir la información relevante? Y transmitirla a los decisores pertinentes, ¿no? Eso igual que lo vamos a llegar a analizar. Los mercados y las organizaciones, ¿no? ¿Qué aspectos vamos considerando en relación a estos dos? Primero, en relación a los contratos, ¿no? En relación a los contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo en el que se llega a especificar el momento, el lugar y demás condiciones en que se llegará a producir un determinado intercambio, ¿no? Es decir, estos intercambios y transacciones, o mejor dicho, estos intercambios y contratos
se realizan mediante transacciones y que en una transacción se llegan a transferir derechos de propiedad, ¿no? Derechos de propiedad, ¿no? Es decir, se toma en cuenta lo que es la libertad de elegir o capacidad para tomar una decisión referente a un bien o servicio, ¿no? Eso es lo que tomamos. O sea, ¿a qué me refiero para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando vendes un auto, tú quieres comprar un auto, ya lo has tratado en determinado tiempo y ahora quieres llegarlo a vender. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O sea, vas a buscar un comprador, ya tienes el comprador y el comprador cuando te dé el dinero, que le pides $10,000, entonces, una vez que te da el dinero, ¿tú qué le das? ¿Qué le cedes? ¿O qué tienes que darle a cambio, ¿no? Por el producto que está comprando. Obviamente le das el auto, pero más que darle el auto, le transfieres los derechos de propiedad. Le transfieres el derecho de propiedad que tú tenías del auto al comprador, ¿no? Entonces, para que él obviamente ya sea el nuevo propietario. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? En una transacción va a haber eso. Ese es un ejemplo un poco más complejo, ¿no? Pero un ejemplo mucho más sencillo es cuando tú vas a la tienda, compras una gaseosa, ¿tú qué entregas? Entregas obviamente el dinero, los 9 bolivianos o 10 bolivianos. Ok, y la señora que te da cambio, te da el producto. Entonces estás transfiriendo tú la propiedad de ese dinero y a cambio la vendedora te está transfiriendo la propiedad que tenía sobre ese producto. Entonces es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero esto se puede llegar a dar de un aspecto mucho más complejo cuando ya es una casa, cuando ya es un auto, cuando ya es un terreno. Obviamente el proceso es mucho más complejo, ¿no? De una transferencia. Un minutito, por favor. Ok, continuamos. Entonces, esos aspectos llegamos a considerar, ¿no? Aspectos llegamos a considerar. Estos aspectos llegamos a considerar. ¿Qué más? En relación a los costes de transacción. Costes o costos de transacción, ¿no? No hay ningún problema en relación a eso. ¿Qué llegamos a considerar en este aspecto? Primero, el consumo de recursos en el proceso de elaborar, eh, en el proceso de elaborar, en el proceso de elaborar y hacer cumplir el contrato que llega a regular el intercambio, ¿no? O sea, cuando hablamos de un contrato, no solamente debemos considerar el tiempo que nos ha costado elaborarlo, sino que también debemos considerar qué repercusiones llegaríamos a tener en un futuro y obviamente qué aspectos llegaríamos a considerar en relación a estos costos. Los costes derivados también del intercambio e independientes del precio o valor del bien, ¿no? Por ejemplo, o mejor dicho, los costos de producción. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Para que quede un poco más claro. No solamente van a estar presentes los costos relacionados a la producción del bien, ¿no? De un determinado bien, sino que también van a haber costos relacionados a hacer cumplir el contrato o qué pasaría si el contrato se llega a incumplir, ¿no? Obviamente que el realizar un proceso, una demanda y demás, obviamente te vas a llegar a generar otros costos adicionales. Entonces, es llegar a realizar ese aspecto, ¿no? También el tema de los costos relacionados a la información que hemos visto, los costos relacionados a lo que es el tema de, de la información, del tiempo, costos relacionados a lo que es el seguimiento de un contrato determinado y demás, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ponernos a analizar también esos aspectos. Yo les decía y les mencionaba que es uno de los problemas que incurren generalmente los emprendedores, ¿no? Los microempresarios, y solamente a veces toman en cuenta este costo de producción, ¿no? O sea, cuánto le ha salido, cuánto le ha costado en materia prima,
en relación al producto que está fabricando, pero no está considerando cuánto tiempo le ha demorado elaborar este producto, ¿no? Cuánto tiempo le ha demorado fabricarlo y que obviamente igual debería tener una remuneración, ¿no? Correspondiente. Entonces, ese análisis obviamente es importante igual que se llegue a realizar. El problema económico se ve principalmente relacionado a lo que es la asignación y la coordinación que llegue a existir. Y obviamente les voy a compartir una lectura más en relación a este tema para que ustedes lo vayan repasando y obviamente vayan asimilando de mejor forma, ¿no? Coordinar las transacciones, ¿no? Acá llegamos a tomar en cuenta también el tema de resolver los conflictos que llegan a existir entre los recursos escasos y las necesidades casi limitadas que somos humanos en principio, ¿no? Y obviamente estas van a derivar a resolver el problema económico o de organización económica, ¿no? Y obviamente ahí vemos eh, participantes también en relación a las organizaciones, ¿no? Las organizaciones también llegan a participar de este. El mercado y la organización, cuando hablamos de organización nos referimos a la empresa, ¿no? Que son dos mecanismos alternativos de coordinación de las transacciones o de la asignación de nuestros recursos. Obviamente los recursos, ¿cómo los llegamos a adquirir? Pues obviamente los llegamos a adquirir mediante organizaciones, ¿no? Empresas que obviamente llegan a poner disponible estos recursos, estos productos. Y obviamente también se pueden llegar a adquirir directamente del mercado. Y ahí hemos indicado cuándo nace una empresa. Nace cuando los costos internos son menores que los costos de transacción. Es decir, la fabricación, toda esta organización que yo realizo de manera interna, mucho menor que poderlo adquirir directamente en el mercado, ¿no? Dos instituciones mediante las cuales los agentes de una economía llegan a resolver el problema económico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué coexisten ambos mecanismos? O sea, ¿por qué coexiste tanto el poder adquirirlo libremente del mercado o poder adquirirlo de una determinada organización? Porque ambos se llegan a complementar, ¿no? Ambos se complementan. Y ahí existen similitudes que podemos llegar a analizar. Lo primero está en que se llegan a aprovechar las ventajas de lo que es la división del trabajo. Ya hemos indicado que es la división del trabajo y obviamente qué ventajas se llegan a tener, ¿no? Que mediante la división del trabajo podemos generar lo que son o mejor dicho, generar lo que es la especialización. La división del trabajo nos permite generar lo que es la especialización de los agentes, ¿no? Tanto, tanto en el mercado como dentro de la empresa, ¿no? ¿En el mercado hay especialización? Sí, ¿no? Por eso les decía que hay una empresa que se dedica a lo que es pastelería. Hay otra empresa que se dedica a lo que es fabricación de zapatos. Entonces, hay división del trabajo, ¿no? Y ahí obviamente hace que también pues, se puedan llegar a producir estos intercambios. Ambos son contextos de relaciones contractuales, tanto las organizaciones y tanto los mercados, ¿no? A los cuales se puede llegar a hacer. Entonces, eso es lo que debemos ir considerando, ¿no? Y estos aspectos irlos tomando también en cuenta. El mercado como mecanismo de coordinación, ¿no? Aquí hablamos de un mecanismo para poder llegar a un acuerdo, ¿no? De sistemas de precios. Obviamente que el mercado también tiene sus propias características, ¿no? En relación a lo que es la oferta y la demanda, en relación a lo que es la ley de la oferta, en relación a lo que es la ley de la demanda, el mercado también se llega a regular en cierto aspecto de manera automática, ¿no? Y ahí hablamos de algo muy conocido, ¿no? Que seguramente ya lo hemos debido escuchar, que es la mano invisible, ¿no? Un autor indicaba, Adam Smith indicaba que el mercado se llega a regular porque existe una mano invisible, ¿no? Y esta mano invisible hace o permite que el mercado se llegue a regular de forma automática, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la mano invisible? ¿A qué nos referimos con la mano invisible? Obviamente a esa regulación que existe, ¿no? Ese manejo que existe en relación a lo que es la oferta y la demanda.
La ley de la oferta, cuando hay un mayor número de demandantes, el precio llega a subir, ¿no? Y la ley de la oferta, cuando hay un mayor número de ofertantes, el precio llega a bajar. Ejemplo, en relación a eso, en relación a la ley de la demanda. Por ejemplo, con el tema que hemos indicado de la escasez de agua. ¿Qué es lo que ha sucedido con la escasez de agua? Ha habido ha habido una alta demanda en relación a los tanques, ¿no? A los tanques de agua para que obviamente las personas puedan llegarse a, a suministrar, ¿no? De este elemento y llegarlo a resguardar en el tanque. Y los tanques, obviamente, al ver esa demanda, han llegado a aumentar los precios, ¿no? Han llegado a aumentar los precios, ¿no? A mayor demanda, obviamente, los precios llegan a aumentar, ¿no? Lo mismo ha sucedido con los oxígenos, ¿no? Había un determinado momento en que los oxígenos eran muy demandados y eso ha hecho también que, obviamente, estos productos lleguen a subirse en el precio, ¿no? Lleguen a subirse en el precio. Entonces, obviamente lo contrario es cuando tiene la oferta, cuando hay muchos oferentes, obviamente los precios tienden a bajar. En cambio, cuando son pocos oferentes y hay muchos demandantes, obviamente los precios llegan a subir. Y esto se maneja muy bien en relación a eso, ¿no? Y acá es lo que hablábamos, ¿no? La mano invisible del mercado, ¿no? La mano invisible del mercado, que esto lo iba a plantear a Adam Smith, ¿no? Y él decía, no es por la benevolencia, no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, pero sí por su consideración a su propio interés, ¿no? Entonces, obviamente existe una dinámica en el mercado, ¿no? Y esto no se debe a una benevolencia de decir que el carnicero quiera llegar a que todas las familias tengan acceso a la compra de una determinada carne y demás, un producto, sino que obviamente existe también un interés de promedio por él para poder llegar a generar ganancias. Pero esto obviamente hace que se llegue a dinamizar lo que es el mercado, ¿no? Y hablaba de esto, de lo que es esta mano invisible, ¿no? Que obviamente igual se puede llegar a considerar y es importante también pensarlo, ¿no? Ese es un aspecto que ha llegado a plantear el autor Adam Smith, ¿no? Que obviamente ya lo hemos ido viendo también, ¿no? El mercado como mecanismo de coordinación. ¿Qué ventajas podemos llegar a indicar en relación a lo que es el sistema de precios, ¿no? Consideramos acá lo que es la cantidad de información que se requiere transmitir, que es mínima, ¿no? Tenemos el precio, que en algunos aspectos llega a ser un estadístico suficiente. ¿A qué nos referimos con estadístico suficiente? Nos referimos a que es una variable, ¿no? Que debemos conocer y con el cual ya nos podríamos llegar a guiar para poder tomar decisión, ¿no? Según el autor ¿no? Entonces, eso es lo que vamos considerando. Eso es lo que vamos considerando. Existen otros aspectos más que vamos viendo en relación a eso, en relación a los incentivos, ¿no? Obviamente todos los sujetos están interesados y reciben información relevante y solo ellos, y obviamente que en base a eso se van trabajando. Este tema del precio como estadístico suficiente, sobre todo se llega a manejar en lo que es el mercado de valores, ¿no? Donde ahí qué es lo que ves sobre todo es el precio, ¿no? A cuánto se compra, a cuánto se vende y demás, ¿no? Muchas veces no tienes toda la información completa en relación a las empresas, a una determinada empresa que puede llegar a comprar una acción. Entonces, en este sentido, obviamente, se debe considerar, ¿no? En qué aspectos podríamos considerar solamente el precio como una variable única para poder tomar decisiones y en qué aspectos tendríamos que ver o conocer más características, tener más información para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, acá obviamente hablamos de lo que es el mercado y la pregunta que llega a surgir es, ¿por qué entonces existen las empresas? ¿No? ¿Por qué llegan a existir estas? Entonces, ahí tenemos que llegar a realizar un análisis, ¿no? En relación a todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Indicar en primera instancia que llegan a existir costes para utilizar esos precios, ¿no? ¿Y cuáles son esos costes? Están en los costes de información,
es decir, en la búsqueda y procesamiento de información. Los costes de negociación, igual están de por medio. Los costes de garantía y control de cumplimiento de lo acordado, igual están de por medio. Entonces, acá nos referimos, ¿a qué nos referimos con esto? ¿No? ¿A qué nos referimos con esto? Que en el mercado no tenemos una información completa. Entonces, de cierta forma, las organizaciones nos permiten acceder a productos garantizados. Y estas llegan a incurrir en estos costes de información, en estos costes de negociación, en estos costes de garantía y de control del cumplimiento de los contratos. Es decir, lo que nosotros hacemos directamente es ir a adquirir el producto. Pero ¿qué pasaría, digamos, si yo no puedo comprar leche de una determinada empresa? Tengo que ir directamente donde el agricultor, ¿no? O donde el empresario, el microempresario que llega a vender las leches directamente de los animales. Entonces, obviamente que me llegaría a generar un mayor esfuerzo, un mayor costo, ¿no? Como indicamos, de esfuerzo, de tiempo, de información, de negociación, de garantía y demás. Entonces, al poderlo adquirir de una empresa, esto es mucho más sencillo, ¿no? Y los costos se reducen porque también el tema de una empresa me da esta característica de poder adquirir un producto garantizado. Entonces, sé que es un ejemplo un poco común, ¿no? Es un poco, tal vez, pero ese se supone o es obvio, pensarán. Pero ese análisis es el que debemos realizar, porque entonces no sabríamos por qué existe la empresa y podríamos decir directamente, solamente existe la empresa para ganar dinero, pero no conoceríamos las características, no llegaríamos a realizar este análisis para conocer realmente cuáles son las características para poder generar una organización, y no solo un aspecto económico, sino desde un aspecto de costo, ¿no? De transacción, un aspecto de que por qué se llega a generar ese movimiento, ¿no? En relación a lo que es el mercado y lo que es la organización. Entonces, ese análisis es el que estamos, digamos, plantear para poder aterrizar, obviamente, en una organización y conocer ya las características de esto. Entonces, es importante que ustedes vean, porque han visto que las teorías no son recientes, son antiguas, pero ustedes ya están viendo cómo se ha llegado a generar este tema, o sea, cómo se ha llegado a generar el tema de las organizaciones, porque hoy en día tenemos miles de empresas, millones de empresas, ¿no? A nivel mundial y demás, pero hace años eran pocas, pero cómo han llegado a ir surgiendo, ¿no? Cómo han llegado a ir surgiendo, cómo han llegado a ir, se han ido creando, cómo se ha ido realizando esta dinámica entre lo que es el mercado y la organización. Entonces, es ese análisis, ¿no? Del contexto que se daban hace años que tendríamos que utilizar. Obviamente que hoy en día estos aspectos parecen muy obvios, como les decía, pero en esos contextos, en esos años 1800, 1900 y demás, obviamente que es importante que vayamos conociendo, ¿no? Entonces, ¿en qué casos serán nulos, ¿no? Estos costos, ¿no? ¿En qué casos serán nulos que podríamos ir directamente al mercado? En relación o cuando un caso es cuando se tenga una información completa y simétrica, ¿no? Es decir, que el precio transmite toda la información relevante y que los bienes son homogéneos, que solamente tomamos en cuenta el precio. ¿Y ahí qué podríamos nosotros llegar a indicar? ¿O qué ejemplo podríamos dar? ¿No? Eh, Ahí también podríamos hablar de los tipos, ¿no? De mercados en los cuales se puede estar presente. Tenemos lo que es el monopolio, la competencia perfecta, ¿no? Con la competencia monopolística, el oligopolio y demás, ¿no? Que ya conocemos. Pero en un bien que sea estandarizado, que solamente nos guiamos por el precio y obviamente que este igual sea la única variable que lleguemos a considerar y que sea estandarizado igual para todos, podemos hablar de la gasolina, ¿no? La gasolina va a ser igual en cualquier parte de Bolivia, el precio también va a ser lo mismo, en las garrafas de igual manera, entonces eso es importante, ¿no? Pero eso no se da en todos los casos.
eso no se da en todos los casos, ¿no? No se da en todos los casos, no de todos los productos sabemos las características y sabemos el precio, y que este precio sea el mismo, ¿no? O sea, que este precio sea el mismo en todo lugar que tú vayas, eso difícilmente lo vas a poder tener, siempre va a haber una variación, ¿no? Entonces, hay algunos productos que sí, obviamente, tienen este tema reglamentado, como hemos hablado de la gasolina, pero así que haya un mercado de competencia perfecta en varios productos, pues no. Y cuando hablamos de competencia perfecta, nos referimos a qué? A que los productores son iguales a los ofertantes son iguales a los demandantes, y los demandantes pueden acceder a toda la información del producto, también pueden acceder a él al mismo precio en cualquier lugar, pero eso difícilmente se da, ¿no? Eso difícilmente se da en la realidad, ¿no? Y ahí va, ¿no? Relacionado también a eso, múltiples oferentes y múltiples demandantes. En esos casos sí no va a haber de por medio costes de producción, porque tú ya vas a tener toda la información que necesitas y obviamente no vas a entrar en ningún tema de riesgo. Pero en los demás casos sí necesitas una empresa, sí necesitas una organización que te garantice los productos, ¿no? Que te garantice y te facilite los productos. Porque una empresa, antes de generar un beneficio lucrativo, genera un beneficio social. Y ese beneficio social obviamente está relacionado a que tú puedas acceder a estos productos de manera sencilla, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, los elevados costes de transacción surge lo que es la empresa como alternativa más eficiente, ¿no? Cuando hay elevados costes de transacción, surge la empresa como alternativa más eficiente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que nosotros no tengamos acceso a café mediante una empresa que nos llega a vender el mismo, sino que tendríamos que llegar a sembrar, llegamos a cultivar, o tendríamos que dirigirnos a las zonas donde llegan a sembrar, cultivar este producto. Y tendríamos que ir a comprar allá, luego tendríamos que llegar a procesarlo para poderlo consumir. Entonces ahí hay costes de información, hay costes de tiempo, hay costes de información, costes económicos, de garantía y demás. Entonces, obviamente, este proceso es mucho más difícil. En cambio, si hay una empresa que se encarga de eso, obviamente que los costes van a reducir, ¿no? Y hay una empresa que se encarga de eso y obviamente los costes internos de organización van a ser menores que los costes de transacción. Obviamente, y eso hace que genere lo que es la rentabilidad de las mismas. Entonces, ese análisis es, ¿no? Ese análisis que por muy obvio que pueda parecer, es como han llegado a surgir las empresas. Imagínense antes, a los inicios, había empresas que te llegan a ofrecer todos los productos que hoy en día podemos acceder. Pues no. O sea, había Amazon, antes no había. Ahora, obviamente, Amazon te facilita poder comprar los productos en Internet. Te ha reducido varios costes de tiempo, de información y demás. Ya tú puedes acceder de tu computadora a todo eso. Entonces, si nos podemos analizar eso, también podemos llegar a generar varias ideas de negocio. Cómo poder, por ejemplo, el coste de, de los costes que había en relación a poder adquirir, a comprar un determinado alimento y demás. Eso ha analizado lo que son los deliveries y por eso están teniendo más éxito, ¿no? Ustedes sí se pueden analizar y hay un estudio que hace referencia a que se ha incrementado la compra de motocicletas cuando había el tema de la cuarentena. Y obviamente esas motocicletas han ido destinadas a lo que son los deliveries, ¿no? Entonces ahí hablamos, ¿no? De reducir los costos, ¿no? Los costos que puede llegar a tener a incurrir un cliente. Y ya no estamos hablando de costos no solamente económicos, estamos hablando de costos de información, de tiempo, de esfuerzo, de negociación, de garantía, ¿no? Entonces, a esos costos también debemos considerarlos, no solamente en el aspecto económico, de decir cuánto le tarda, cuánto le cobrará o cuánto pagará que una persona vaya a comprar directamente comida al establecimiento, ¿no? Entonces, no, sino que también estamos ahorrando un coste de tiempo. No tiene que dirigirse hasta el establecimiento a comprar,
sino que esta empresa le lleva la comida y obviamente le ahorra ese tiempo. Y ese tiempo, ¿cuánto vale? Ese análisis también tenemos que realizar. Y obviamente, ¿cómo llega a surgir esto? Obviamente la empresa tiene que considerar que estos costos de transacción tienen que ser menores a los costos de la organización. O sea, los costos que te conlleva generar esta empresa, hacer marchar esta empresa, tienen que ser menores que los costes de transacción. O sea, es decir, que los costes que puede llegar a cancelar el cliente si no hubiera la empresa. Si no hubiera la empresa. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, ese análisis, ¿no?, es el que estamos llegando a plantear, y en base a eso es cómo llegan a surgir las empresas. En base a eso es cómo llegan a surgir las empresas. Entonces, es así, ¿no? Es así lo que vamos tomando en cuenta. La empresa como mecanismo de coordinación. Aquí llegamos a considerar algunos aspectos, ¿no? Tenemos la autoridad del empresario, y llega a ser el árbitro que resuelve la coordinación y llega a planificar la asignación de recursos en una determinada empresa. Hemos hablado de lo que es la mano invisible. En la empresa, en relación a lo que es el mercado, existe lo que es la centralización de la información. Obviamente que esta información se va a centralizar en lo que es la MAE, en la máxima autoridad ejecutiva o el gerente, que está en los mandos altos. Y también tenemos que considerar que llegan a existir costes de organización interna, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que es el tema de la empresa. Igual existen los costes de organización interna. Y acá podemos ver una matriz donde se llega a comparar estos dos aspectos, ¿no? Tanto los mercados como las organizaciones. En los mecanismos, en un mercado sobre todo se llega a trabajar en mecanismos relacionados a los precios. En las organizaciones se llega a considerar lo que es la autoridad del empresario o la jerarquía, ¿no?, del mismo. En relación a los mercados, en relación a lo que es la información es descentralizada, claro, mientras que en las organizaciones la información es centralizada. En relación a lo que es la cooperación, los mercados llega a ser una cooperación espontánea y voluntaria. En relación a las organizaciones, es una cooperación consciente, explícita y de coacción. En relación a los contratos, ¿no? En los mercados son completos y en las organizaciones son incompletos, ¿no? Por las características también que llega a tener. Ningún ningún mecanismo, ya sea los mercados o las organizaciones, es más eficiente en todos los casos, ¿no? En algunos casos, obviamente, va a ser más eficiente uno y en otros casos va a ser más eficiente el otro, ¿no? El análisis del coste relativo de efectuar la transacción en cada caso es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. La competencia entre mercado y empresa, ¿qué se debe considerar? Es lo que decíamos, ¿no? La empresa surge cuando los costes de organización interna son menores a los costes de transacción, entonces de llevar a cabo ese intercambio. Ahí es cuando llega a surgir la empresa, cuando los costes de organización interna son menores que los costes de transacción. Y ahí obviamente luego podemos hablar de lo que es el crecimiento de la empresa, que viene ya relacionado a estos aspectos, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ahí nos indicó también Fanny el ejemplo de lo que es división del trabajo. Perfecto. Luz también nos indicó un ejemplo. Muy bien. Bien. ¿Hay alguna consulta que tengan, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Ok, perfecto, entonces. Muchas gracias. Entonces les indicaba por favor que ya está en la plataforma las actividades que deben ir realizando, ¿no? Esto.
Ya se ha colgado en la plataforma también el enlace de web, el que les explicaba ayer, el grupo de WhatsApp, por si hay alguno que todavía no esté, aunque lo dudo. Igual se ha publicado la clase de introducción de presentación que vale como asistencia, igual y está acá. Y los casos de estudio, ¿no? El caso de estudio Robinhood, que en base a estas presentaciones que ya han realizado, se les va a calificar esta actividad. No necesitan presentar nada. O sea, si les aparece la actividad pendiente, pueden llegar a entregarla sin enviar nada. No se preocupen porque yo cuando ingrese a su presentación y como han realizado ya también la defensa que lo he llegado a registrar, pues les voy a asignar la calificación correspondiente a todos los que han participado, ¿no? Solamente a los que han participado, ¿ok? El caso de estudio Colegio Mundial, que ya se encuentra acá, ¿no? El caso de estudio Colegio Mundial, que ya se encuentra acá, y es el mismo procedimiento que debemos considerar y que hemos ido viendo en relación a lo que es el caso de estudio Robin Hood, ya. Eh, Tenemos que realizar estas 6 preguntas, ¿no? En relación al caso de Colegio Mundial. No es lo mismo, no es el mismo caso que Robin Hood, obviamente, pero es el mismo tratamiento. Es decir, que igual identificamos el problema, realizamos nuestro FODA, aspectos internos y externos, determinamos objetivos, luego formulamos las alternativas de solución, luego llegamos a tomar decisiones que se encuentren viables para la solución del problema y luego llegamos a bosquejar un plan de acción, ¿no? Entonces, acá está el caso correspondiente que hoy día lo he publicado, tenía que publicarlo ayer. Mil disculpas, lo llegan a publicar el día de hoy, ¿no? Correspondiente. Y también voy a subir ya el tema de las diapositivas que hemos avanzado el día de hoy. ¿Ok? Entonces, es eso, jóvenes, señoritas, en relación a lo que corresponde a esta parte de la asignatura. No hay ninguna consulta, ¿ok? Todo claro, indican, perfecto, muchas gracias. Entonces, en este sentido, nos llegaríamos a dar un pequeño break para luego continuar con la segunda parte de lo que es el tema, o quieren aprovechar este tiempo para realizar el caso de estudio del Colegio Mundial. Así tener un poquito más de tiempo, porque no lo he publicado ayer, el día de hoy, y tienen que presentarlo hasta el día de mañana, ¿no? Como máximo. ¿Quieren que nos demos este tiempito del resto de la clase para que puedan realizar el caso? Sí, licenciado. Sí, licenciado, por favor. Sí, listo. Ok, entonces esta segunda parte lo vamos a hacer de manera sincrónica para que puedan ir realizando el caso de estudio del Colegio Mundial, ¿ok? Y mañana ya continuamos con la segunda parte. Para que vayan agendando, por favor, y para que vayan tomando en cuenta, el lunes 12 de julio llegaría a ser nuestra primera evaluación de todo lo avanzado. ¿Ok? Todo lo que avancemos hasta el viernes, el lunes 12 de julio, por favor anótenlo y para que lo tengan registrado. El lunes 12 de julio sería nuestra primera evaluación de la asignatura, ¿no? Sobre todo lo avanzado. Mañana vamos a avanzar tema, el día viernes de igual forma, y sobre todo lo avanzado, el día lunes 12 de julio llegaríamos a rendir lo que es la primera evaluación. ¿Ok? Pues eso para que lo tengan agendado, por favor, desde ya. El día lunes 12 de julio va a ser nuestra primera evaluación de la asignatura. ¿Ok? Entonces, este tiempito ya lo vamos a realizar de forma sincrónica para que puedan resolver el caso de estudio Colegio Mundial que ya está en la plataforma. Y es el mismo procedimiento que hemos llegado a utilizar para poder, o que hemos llegado a utilizar para resolver el caso de estudio de Robin Hood. ¿Ok? Pero, sin embargo, si tuvieran alguna consulta, si tuvieran alguna duda, pues con todo gusto la voy a poder atender, ¿no? De manera interna o por medio de la plataforma. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, jóvenes, señoritas, por su presencia y ya nos vemos el día de mañana. Y por favor, trabajen en el caso de estudio Robin Hood y sobre el tema del día de hoy. Todavía hay algunas preguntas, son términos nuevos, tengo conciencia de ello, pero les voy a llegar a compartir también una lectura.
una lectura complementaria a lo que hemos visto para que puedan reforzar todos estos aspectos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, jóvenes, señoritas, y ya nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Mañana, Hasta Lice, mañana. gracias. Que estén muy bien. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Hola, ¿Aló? dice ¿Aló, una Arturo? ¿Tienes consultita. alguna duda? Sí, más que todo era por la asistencia. He entrado recién cuando nos ha aceptado después de que llamó lista a las Ok, 12 Arturo. y 46. 5 minutos, por favor, deben considerar, ¿no? De 12:30 hasta 12:35 la tolerancia, y ese momento ya se comienza a llamar asistencia con los que están presentes en la sala. Entonces, ese aspecto, por favor, Arturo, te voy a pedir que consideres según los lineamientos que hemos dado también al inicio de las clases. Ok, listen, está bien. Muchas gracias, Arturo. Por Muchas un gracias. minuto y me han retrasado. Ya, hasta luego. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego.